¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues lo primero de todo, bueno, tu proyecto editorial es La Granja, ¿no? Y bueno, nació jugando un poco con esos nombres de animales que precisamente forman parte de una granja al uso, ¿no? Y bueno, básicamente, si volvieras otra vez sobre esos primeros pasos de cómo constituir una editorial un poquito alternativa o cómo tú la pudieras explicar, que ahora te voy a dejar que lo hables tú en tus palabras, básicamente, ¿cómo volverías a hacer esos nuevos inicios si los hicieras de otra manera, ¿no? O sea, eso también es un tema curioso, ahora que tienes ya esa experiencia. Claro, pues al final lo he pensado mucho, pero lo haría un poco parecido. O sea, creo que no hay una manera exacta de empezar una editorial de arte gráfico para artistas noveles, que intentar ir haciéndolo poco a poco. Sí que lo estructuré por animales porque hay muchos tipos de arte gráfico y me gustaba el hecho de poder ir analizándolos uno a uno y decir, vale, pues este pertenece al diseño gráfico o este pertenece al cómic, etcétera. Hay muchos animales que aún ni siquiera hemos publicado porque, por ejemplo, todavía no hemos publicado cómic y ojalá, pero lo hemos estructurado así y al principio sí que ya desde el inicio sí que pensamos en la idea de ser un estudio y una editorial. Entonces, quieras o no, no íbamos del todo mal encaminados. Lo que sí a lo mejor haría distinto sería estudiar un poquitín el mercado y dónde tenemos que situarnos en cuanto a redes sociales y en cuanto a Internet. Porque al principio fue pues lo típico, haces el proyecto, te haces un Instagram, empiezas a publicar, pero luego no analizas cómo es la mejor manera de llegar a tu público, ni dónde está. Entonces, a partir de ahí es donde realmente tienes un campo en el que puedes actuar y al principio yo no tenía ni idea. Entonces, eso es lo que haría de nuevo, estudiar un poquito mejor esos campos de actuación. Al Sí, final, y a quién te diriges, ¿no? Claro, porque no es lo mismo el público público al que tú quieres llegar, el público potencial, ¿no? Podríamos decir que todos esos no públicos que orbitan alrededor, que también son súper interesantes y que puedes llegar a través de estas redes sociales que son como un escaparate, vamos, multimedia y universal. eso es. Entonces, eso. Desde el inicio queríamos hacer todo esto con artistas noveles, pero tampoco nos paramos a pensar en qué plataforma es mejor poder ayudarles o compartir conocimientos para que ellos puedan también hacer esos proyectos. Que después de años nos dimos cuenta de que un blog, por ejemplo, o un mailing sería mucho más directo y personal que en Instagram, que está todo el mundo y que no se ve ni la mitad de las cosas. Entonces, eso es lo que cambiaría un poquito, analizar dónde deberíamos de haber estado. Sí, porque precisamente, mira, tenía otra pregunta para ti que iba en esa línea, que era el tema de cómo esas nuevas plataformas realmente, que parece que nos dan más libertad de expresión, ¿no? Que se asocia un poco a esa idea de los medios liberales, de las editoriales un poquito más alternativas e independientes, pero que sin embargo luego también te coartan de alguna manera, ¿no? Porque tienen sus propios algoritmos internos, sus posicionamientos, sus formas de trabajar y al final están pensando en una lógica de mercantilización que igual no va tanto en la tónica que tú precisas, ¿no? Que igual tú necesitas algo un poco más acotado, más específico. Claro, eso es. Luego, todas esas plataformas, mentiría si no dicen que son, o sea, si diría que no diesen valor, en realidad, Mm. porque al final lo que hay que utilizarlas son como herramientas y no como un medio en sí, que hay muchos, bueno, pues, tanto editoriales, artistas, influencers, que lo utilizan como medio en sí, de tener que estar ahí y crear contenido para ello. Pero creo que lo importante para plataformas de artistas o para galerías o todo este tipo de mundillo es utilizarlo como herramienta, saber, pues, aprender a ver las estadísticas, cómo tienes que compartir el contenido, dónde debes estar, más que el hecho de tener que publicar constantemente y de tener que meterte en esa dinámica en la que al final, como te he comentado alguna vez, te crea ansiedad. Tienes que estar permanentemente publicando, crear contenido solo para las redes sociales y no al revés. Al final deberíamos de utilizar todas esas plataformas como Google o Facebook para ver la mejor manera de llegar al público y no tanto tener que crear contenido para el medio en sí.
Entonces, pues bueno, Ujú. al final acabamos recayendo de todas formas. O sea, de Sí, alguna manera es muy complicado. tenemos que estar ahí. Entonces, como el propio algoritmo te está pidiendo que publiques y que hagas ciertas horas y que demás, eh, Es sin cierto. querer te autoesclavizas y estás un poquito ahí, pero Sí, 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 sí. Además es que es curioso porque lo hemos hablado también alguna otra vez, ¿no? Cuando hablabas de la newsletter. Tu newsletter está súper currada, es una maravilla y hemos hablado de que también es importante darle pausas a eso, ¿no? Porque humaniza esos procesos, que no hace falta esa publicación constante, precisamente, ¿no? Porque esos tips, yo creo que si tuvieras que dar tips en torno a ello, yo creo que quizás sería eso, humanizarlo, ¿no? Porque tú te acercas mucho a la gente en el lenguaje, en el grafismo también, lo haces súper dinámico, pero también le das mucha importancia a, bueno, pues a demostrar quién eres, ¿no? Porque en la última que hiciste, tú hablaste específicamente en que, bueno, pues la pandemia ha sido un tema complicado y que, bueno, pues que, oye, que ahora toca explorar nuevos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo chulo. claro, es muy distinto. Además que cada vez me gusta más lo de la newsletter porque estoy hablando de manera personal, directa a mi público. Y el público que tengo en la newsletter son la gente que ha querido estar ahí. No es tanto como en Instagram o de nuevo Facebook, que tú le Ujú. das a seguir y ellos te están siguiendo lo que haces, pero muchas veces ni siquiera Instagram les está mostrando lo que les quieres contar. Al final, pues de nuevo, si no consigues cierto número de horas o ciertos posts, no te enseña a todos. Y sin embargo, la newsletter sí. La newsletter, una vez que te han suscrito y que estás pasando esos filtros del spam, tú ya les estás mandando algo de manera directa y les estás hablando de tú a tú como si estuvieses mandándole un mail a un jefe o a quien sea. Te les estás contando perfectamente lo que quieres contar. Y creo que es algo muy importante que al final, lo que decías tú también, humaniza porque soy yo el que lo escribe. No estoy hablando a través de una multinacional o estoy trabajando para un órgano que tenga que contar las cosas de cierta manera. Yo Mm. lo cuento como yo lo cuento. Es decir, Eso si al final en algún momento pues cuento también cómo ha pasado mis penas o tengo algún enfado por alguna editorial o creo que quiero enseñar justo hoy eh, las 5 mejores maneras de hacer una portada, no lo sé, puedo hacerlo. Y lo hago con mis palabras. Y esto yo lo hago así y lo hago así. No tengo que pensar sí, cómo lo haría mi editorial ni cómo lo haría cualquier otro sí, un tipo. jefe, el gran jefe, Claro, es podríamos decir. Sí, el porque además es curioso, porque, ¿ibas a decir algo? no, Que no, te he no, no. cortado ahí tajante total, ¿eh? No, pero sí que es cierto que estas dinámicas que se están empezando a hacer, ¿no? Por cualquier persona que está empezando por creadores, por gente pequeñita, podríamos decir, por pymes, por editoriales chiquitinas, por cualquier negocio de no muy gran calibre, también tiene un punto peligroso, ¿no? Que podríamos decir, ¿qué pasaría si todas estas grandes marcas empiezan a apropiarse de estos lenguajes, ¿no? Y los deshumanizan, porque también puede pasar. Puede pasar que lo que ahora nos parece súper personal en el trato, y de hecho ya está pasando, que te llega un mensaje de un banco que te pone, hola, tu nombre, y un texto que es básicamente pues un copy-paste, ¿no? Pero yo creo que eso es más difícil, ¿no? O sea, es decir, conseguir personalizar tanto como tú lo haces o como la gente que está a tu nivel lo podéis hacer, creo que no lo pueden, siguen sin poder hacerlo las grandes marcas, ¿no? Por mucho que hagan esos... Es más difícil por lo que he dicho antes. Al final, una persona que esté trabajando para esas multinacionales puede intentar darles un rollo así más personal o intentar ser más empático con el público al que lo está contando, pero al final no deja de hablar a través de una multinacional. O sea, tiene que tener de una manera un lenguaje de branding que le está marcando eh, esa empresa para la que está escribiendo que no lo que ella quisiese escribir. O sea, Hmm, al fin y al cabo, yo puedo escribir ciertas palabras o incluso alguna palabrota o cualquier cosa que sí. en ningún momento una multinacional lo pueda hacer. Hmm, Y creo que también pasa al
al contrario, que sí que hay empresas que quizás empiezan de una manera más personal a hacer ese tipo de cosas y aunque creas que no te das cuenta, sí que empiezan a ser fruto un poquito de ser dentro de una multinacional. Mm, Por ejemplo, que recuerde Tan Tan Fan, que es así súper conocida y tal, de eso sí, empezaron, creo recordar, por su cuenta y llegó Planeta, los compró y ahora todo es como mucho más corporativo. Ya claro. no pueden contar todo lo que quieran contar y, por supuesto, publican siguen publicando a las ilustradoras o artistas que venden. Ya está. Mm, Entonces, claro, ahí ya sí que sigue siendo tan fan, sigue siendo como muy personal, muy tal, sí. pero ya se está convirtiendo en un poquito más corporativo. Ya no te hablan tanto de tú a tú, sino que venden lo que venden. Y Sí. entonces ahí han perdido un poquito ya de personalidad. Claro, además es que eso se nota. Yo creo que al final parece que no, parece como que es muy fácil imitar, ¿no? Pero realmente no. Somos seres miméticos, pero también tenemos nuestros límites y los límites precisamente, yo creo que cuando te coartan un poco la forma de expresarte, se nota. O sea, irremediablemente se nota y bueno, y la gente tampoco, aparte si tienen la posibilidad de conocer personalmente un poco más allá y vosotros también dais un poco más esas posibilidades, ¿no? Porque precisamente también tenía una pregunta en torno a si le das más importancia o crees que tienen más fuerza, quizás esos eventos presenciales, ¿no? Para hacer promoción de vuestro contenido, del tipo de libros que hacéis, que además son muy específicos y muy concretos, ¿no? Porque están muy centrados en obra gráfica, entonces son muy visuales. Si Claro. esa presencialidad sigue siendo muy importante ahora con este limbo que hemos vivido, ¿no? Creéis que se puede hacer en el ámbito virtual. Y ahí es donde ganáis, yo creo que mucho, porque como se os conoce de forma personal, luego se transfiere, te llega la newsletter y es que estás oyendo a la persona. Y dices, es que me Claro, está hablando en la oreja. Sí. claro, ¿no? Yo valoro muchísimo más todo lo presencial. Pues Mm, indudablemente tenemos que estar online porque al final tienes que seguir estando ahí y ir mandando contenido y seguir contando de tú a tú online, pero para nada es lo mismo que de manera personal. Además que de manera personal es que eh, ahora con la pandemia es un poco más difícil, pero si quieres puedes abrazar a esa persona que te está leyendo. El otro día me gustó mucho que en el Hostia un libro, que fue hace 2 semanas, en Alcalá de Henares, conocí a una persona que me leía la newsletter y me dio las gracias y dije, joder, gracias a ti por conocerte en persona y decírmelo, porque al qué guay. final, como que aparte de que te llena de ilusión y sigues queriendo hacer cosas, estás viendo de manera personal que estás hablándole a alguien y que ese alguien que soy yo en ese caso, le está dando el contenido a él de manera personal. Entonces, Claro. como que se crea un vínculo mucho más estrecho que online no se puede conseguir. Y que el Online, mensaje, ya, pero el mensaje tú lo has lanzado online y tú ves que funciona. Entonces, pero eso te da a ti esa pista, ¿no? Para decir, puedo seguir haciéndolo porque de verdad, si no lo vieras a esa persona, obviamente no claro, sería lo mismo. Si recibieras un mail que te dice, muchas gracias, Álvaro, me encanta lo que haces, claro, sí, pues te te llega y llena, dices, joder, pero no es fenomenal. igual, no es Pero igual, verlo, pero no es igual. pero verlo en directo y que, bueno, y que de manera directa es un diálogo mucho más fluido, porque al final Hmm, online, pues es lo que dices tú. Si yo mando un mensaje y me contestan, pues fenomenal y puedo acabar contestando. El mensaje se puede alargar durante días si además son 4 o 5 correos que nos mandamos, pero de manera directa ya hay un diálogo de que aunque sea en 10 minutos, lo mismo podemos hablar de muchas cosas que online no se puede hacer. claro. Entonces ahí, claro, online todo eso se pierde. Y yo A creo que día de- también somos, sí, más proclives quizás a hablar de cosas más personales en persona, es decir, Claro, o de tú a tú, ¿no? Que siempre nos abrimos más cuando estamos más cerca, que es inevitable, yo creo que eso es también algo intrínseco nuestro. Entonces, a vosotros que trabajáis y como igual que nosotros, ¿no? Con las personas y para las personas, pues lo importante yo creo que es eso, es esa familiaridad, esa cercanía es eso esencial. es, y porque al final empatizas. De manera personal puedes empatizar y online puedes mandar, por así decirlo, a la mierda en segundos a cualquiera. Porque dices, Sí, ¿qué me estás contando? Y pasas de ello o no lo lees o lo que sea. sí, es más fácil aislarse.
de esa Claro, información. eso es. Y de manera personal, ya como mínimo, pues tienes un trato de que ya te estás viendo en persona, cómo se lo estás contando, gestualizas Mm. y conectas mejor. Entonces, pues bueno, yo sigo valorando todo lo presencial, aunque bueno, pues online tenemos que estar. Sí, yo, por ejemplo, ahora, para cerrarte, te tenía una pregunta, fíjate ya, o sea, que vamos súper rápidos. Ya, vale. Estamos ahí, pa, pa, pa. Te tenía una pregunta preparada sobre todo el tema de los ODS, ¿no? Porque se han hablado mucho en relación al mundo de la cultura. Bueno, a ver, ODS en el sentido de lo localizado, ¿no? Esa globalización acotada al sentido local, que os beneficia mucho a la gente que trabajáis sobre el terreno, que trabajáis en espacios, como bien has dicho tú, muy acotados, pero también que os vais expandiendo, ¿no? Que es esa lógica también un poco. Y bueno, el tema de cómo ves el futuro, ¿no? De todo este tipo de iniciativas que se están haciendo a nivel internacional, que se está intentando pues, pensar siempre como en un marco común, ¿no? De objetivos comunes. ¿Y cómo creéis que, bueno, crees tú en este caso, tú y tu plural majestático, que podéis Sí. llegar a aportar, ¿no? Porque yo creo que hay mucho que las editoriales pequeñas pueden decir a este respecto y no tienen por qué ser solamente nuevos medios ni usando las tecnologías. Pero bueno, ¿cómo crees que va a evolucionar un poquito todo esto? Pues al final es un poco complicado porque parece que hay como dos especies de campos de batalla. Están un campo en el que están, pues sí, las multinacionales que realmente se está jugando muchísimo dinero, sí que buscan más cuántos seguidores tiene un artista u otro, cuántos tal, y entonces tienen como una especie de dinámica de, pues sí, de intentar hacer dinero y no tanto de ver realmente qué se publica. Pues sí, vamos publicando a los artistas del momento y vamos estando ahí y demás. Pero, por ejemplo, en las ferias del libro, esas son las que Mm. están. En las editoriales independientes es mucho más difícil que puedan estar. Sí, Si están, es cogiendo un stand de entre tres o cuatro editoriales medianamente pequeñas, porque si no tampoco podrías estar, y que muchas veces tienes que cumplir unos objetivos mm, para estar ahí o que las propias distribuidoras te exigen un nivel de publicaciones al año o al sí mes que no, no, para no es poder, viable. Sí. claro, para poder hacer cargo de tu trabajo y de tus publicaciones. Tú como editorial pequeña es imposible que llegues a ese número de publicaciones mensuales o al año. Mm, Entonces, lo que pasa es que al final hay como muchas propuestas para esas editoriales grandes, pero no hay tantas propuestas para esas editoriales pequeñas. No hay, al final las editoriales pequeñas se acaba basando en ayudas puntuales de manera, pues, o de alguna subvención o de algo muy concreto para esos propios artistas, pero mm. no es tanto una ayuda general de vamos a ayudar a todo este círculo de editores independientes a crear más o a llegar más lejos. Sí, no se construye red. Lo que se está haciendo es competir. Al final es competencia, ¿no? No es una red entre pares ni trabajar entre pares, ¿no? Lo que se busca siempre es como generar esa competitividad, que pasa un poco con la Feria de Arco también, ¿no? En el arte contemporáneo es lo mismo, ¿no? Te exigen pagar un dinero por metro cuadrado que dices, vale, muy bien, estupendo, gracias. Claro, hay una Sí, serie sí. de requisitos que evidentemente como tú como artista o como bueno, mismamente como artista ilustrador, en este caso, como también editorial independiente, no puedes conseguir porque no tienes ni infraestructura, ni ese Ni pulmón. dinero, nada. O sea, entonces tú estás intentando seguir publicando y seguir apostando por tu línea editorial y por dónde tienes que estar y demás, pero es mucho más complicado que al final, como lo que has dicho, como una red de todas las editoriales y de todo el mundo de librerías y demás, eh, que al final esté todo como mucho más aunado, es muy difícil. Sucedía también que en plena pandemia me hacía mucha gracia porque estaban pensando en ayudar a bueno, y dando ayudas a las librerías, que está fenomenal. Sí, Ahora, sí. que ayuden a las editoriales o a la gente que está detrás, porque al final que ayuden a la librería Cervantes con no sé cuántos, con no sé cuántas ventas y demás, pues,
pues sí, que está muy bien, pero las editoriales que venden en esa librería no reciben un euro. Entonces, claro, Claro, eh, hay que nutrir al que nutre también. eso es. Al final parece que como de cara son esas librerías las que están ahí y pasa un poco con las editoriales grandes. Sí, claro, o sea, si inflan un dinero a Planeta, pues por supuesto lo notarán todas las pequeñas editoriales que forman Planeta, Sí, pero que eso no orbitan va a alrededor. ayudar a todas las editoriales del país, ni mucho Claro. menos. Sí, hombre, yo creo que ahí hay iniciativas, lo hablaba el otro día con mi compañero Carlos cuando preparábamos este seminario, ¿no? Que ya estaban ahí, como todos sus libros, que ya estaba ahí, ¿no? Pero que pegó un boom en contra de Amazon, ¿no? También ahí, ¿no? Porque es como ayudando un poco a esas librerías que al final son las que trabajan también con editoriales pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma también de, yo creo que algo así para editorial estaría genial, claro, pero eso ya es muy utópico, ¿no? O sea, Claro. encontrar un todastuseditoriales.com sería ya... Sí, pero luego fíjate que no es tan bonito, ¿eh? Me lo contó una librería que todos tus Sí. libros, para estar ahí, tienes que pagar un dinero como librería para Fíjate. poder tener ahí acceso a que salgan tus libros y demás. Entonces, al Sí, sí, final, sí, sí. no deja de ser otra Otro manera negocio. de otro negocio. Entonces, sí, era muy bonito, pero realmente no está tan subvencionado como parecía. O sea, al Sí, final, sí, sí, una sí, sí. iniciativa tan sin ánimo de lucro. Mm, Y luego, lo que sí yo pongo en valor es de al final todas esas editoriales independientes que sí que están creando eventos paralelos a la Feria del Libro, por ejemplo, mm. que sí que se hacen, pues eventos de propios fanzines, eventos de editoriales independientes, como se hace en Salamanca con editores Sí. inclasificables, pequeños círculos de que sí, están paralelos y un pelín ajenos a toda la comercialización de las grandes, pero que están Mm. haciendo al final mucho por lo que es la industria editorial, al menos independiente. Eso es, que también es importante y que yo creo que es un poco el futuro, ¿no? Porque tenemos que tirar un poco también hacia lo pequeño, no todo lo público, sino también Claro. privatizar algunas cosas y, bueno, hacer mixtos, ¿no? Hacer tipo de cosas que vayan más allá, ¿no? Que no sea todo, que es un problema que tenemos en cultura en general, ¿no? Que tendemos mucho a cogernos a mamá de Estado y yo creo que es importante también ser independientes, que eso es lo que nos da libertad. Eso es, al final, pues bueno, intentar tirar para adelante como se pueda, ¿no? Eso es. Muy Bueno, bien, pues muchas gracias, Álvaro. nada, gracias a ti, Sofía.